Saludos, bienvenidos amigos a Valores de Acero, este programa que se hace a través de El Sembrador, Nueva Evangelización. Llegamos a 19 países, saludamos a la gente de Costa Rica, de República Dominicana, de Guatemala, de Estados Unidos, de aquí de México, de la Ciudad de México, también que nos ven. Hoy con nosotros está un agustino recoleto llamado Fray José Antonio Ciordia Castillo, bienvenido. Muchas gracias. Agustino Recoleto, él estuvo pues, casi 40 años en un convento en Marcilla, al norte de Navarra. Su misión era educar en la Sagrada Escritura a los futuros misioneros religiosos agustinos recoletos que hoy están repartidos por infinitos lugares del mundo. Y de ahí a una parroquia de Estados Unidos, en Newark, la parroquia de San Agustín. Union City. En Union City. De la diócesis de Newark. Exactamente, parroquia San Agustín, ahí está. Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio para el Padre José Antonio? Bueno, pues en principio, cuando el señor obispo nos ofreció el poder dar clases para formar hispanos, Centro Guadalupe, me sentí o me vi invitado para dar algunas clases de Sagrada Escritura, los Salmos, San Juan, partes del Evangelio, y una vez que en Marcilla pues, se envió a los teólogos a Madrid, entonces me ofrecí como voluntario para poder continuar en la parroquia el trabajo de ir formando en la Sagrada Escritura y en teología pues, a los fieles que acudieran a la parroquia o a otras parroquias y a todo aquello que se presentara como retiros, ejercicios espirituales y todo ese conjunto de cosas. Además, actualmente también estoy al frente de la sección 16 del Encuentro Matrimonial Cristiano, allá en Estados Unidos. Así que entre una cosa y otra no falta trabajo, no falta pues ese entusiasmo de poder llegar al fiel cristiano en distintos momentos y en distintas situaciones para formarlos o para acompañarlos o sentirme acompañado por ellos en la profundización de nuestra fe cristiana. Bien, entonces nos hemos colocado en Union City, en la diócesis de Newark, en la parroquia de San Agustín. Sí. ¿Qué cantidad de fieles hay? ¿Hay fieles hispanos? ¿Hay fieles anglos? ¿Hay una mezcla de unos y otros? Bien. En su origen era una parroquia pues, en la que sobresalía el número de anglos. Hoy día serán el 95, 96 o más % hispanos. Y al decir hispanos, pues me refiero a todo Sudamérica e Hispanoamérica. Es decir, no solamente hay pues de Cuba, que fueron los primeros, hay también de Santo Domingo, hay de Puerto Rico, está Colombia representada también, México, la mayoría de los mexicanos que hay allá son de Puebla, y tenemos también de Ecuador y de todas las naciones, unas más, otras menos, pero está representada pues toda la nacionalidad hispana en aquella parroquia. ¿Cómo puede llevar ante tantas naciones, tantas maneras de pensar, culturas sobre todo, una pastoral bíblica en una parroquia? ¿Cómo se puede llevar así? Bueno, en primer lugar tenemos la lengua, que es común. En segundo lugar, es la fe que tenemos común. En tercer lugar, están las celebraciones a las que los fieles acuden, momento para poder decidirse aprovechar para insistir en este aspecto, en el de más allá o en lo que convenga según la celebración. Respecto a la Biblia, los miércoles tenemos lo que llamamos no lectura bíblica, que aparece en la mayoría de las parroquias, sino explicación a fondo de las lecturas que se van a celebrar el domingo siguiente. Y eso lleva la ventaja de que no es una presentación de la Biblia así de forma general sobre este libro, aquel libro, ¿no? Sino que se va directamente al texto que la Iglesia nos ofrece en la celebración. Y como son diversos textos y de todos los libros de la Biblia, poco a poco el fiel va entrando en la forma de entender, en la forma de ver, pero sobre todo
se le ofrece un camino para asimilar en su propia vida espiritual la palabra de Dios. Porque no solamente es una enseñanza, yo insisto, es una celebración, es un acto religioso, no meramente de estudio, sino de ir preparando la mente, los sentimientos y el corazón para la celebración que se presenta el domingo siguiente. Y si eso lo extendemos a lo largo del año y a lo largo de los ciclos de A, B y C del Evangelio, pues el fiel puede adquirir un conocimiento, una penetración y una especial sensibilidad, mejor dicho, una especial sensibilidad para apreciar los valores religiosos de la palabra de Dios, claro, porque es celebración de la palabra en perspectiva de la celebración de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Últimamente hay mucha literatura religiosa respecto a la Biblia, hay libros en torno al Evangelio, quiero recordar en este momento Grupos de Jesús de Padre Pagola y otros muy similares que van en este sentido. ¿Por qué esta recuperación ahora de la palabra de Dios, como que antes estuvo aletargada y ahora ha llegado otra vez este movimiento para que sea vital en la vida del cristiano? Porque se ha visto que efectivamente esa es la finalidad del estudio de la Biblia. Hacerlo carne propia del individuo, tratar de que impresione nuestro corazón y ilumine nuestra mente, y entonces ya no es saber, sino vivir la palabra de Dios. Acuérdate que cuando damos clase, yo hace muchos años inicié esta práctica de explicar las lecturas el sábado, recordar, explicábamos las lecturas del domingo, de tal forma que el joven que está preparándose para el sacerdocio, un sacerdocio que va a expresar posteriormente el contenido y la riqueza de la palabra, que tuviera la ocasión de celebrarla el domingo. Si se prepara, se explica, se medita, se hace la oración sobre ella, entonces a lo largo de los 4 años de teología puede adquirir un conocimiento vivencial, no solamente intelectual como quien estudia un libro y se va a examinar después, ¿verdad? Vivencial de la palabra de Dios. Los laicos tienen que tomar la fuerza de la Iglesia, tienen que retomarla nuevamente. Y la tienen con un instrumento básico que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. ¿Qué les diría usted a todos los laicos que aquí nos ven a través de este programa y que están en algún movimiento parroquial, en alguna comunidad parroquial o en algún grupo parroquial? En lo que se refiere a la Biblia, el primer paso fácil sería, si usted va a asistir a la Santa Misa, lea antes el texto. Ya cuando llegue el momento de la proclamación litúrgica y solemne, ya no lo sorprende, porque ha leído el texto y le suena. Si además de eso se alarga esa práctica a través de los domingos, la persona se sentirá interpelada por lo que la palabra dice, y entonces comenzará a pensar, comenzará a sacar sus conclusiones, estará más atento a la homilía y al mismo tiempo irá poco a poco profundizando en lo que la palabra le está exigiendo. No solamente lo que la palabra dice, sino lo que te dice y lo que te está sugiriendo. Mi método sería así. No consiste en que se lee la lectura y que después diga a cada uno lo que la lectura le ha provocado o le ha sugerido, que es cosa buena, sino mi interés es, primero, explicar el contenido de la palabra y después, ¿qué te dice esa palabra? Después que se ha explicado convenientemente a la altura del conocimiento que uno puede tener de la Sagrada Escritura, porque de lo contrario se corre el peligro de que esa palabra me dice a mí, entonces yo soy la clave de la interpretación de la palabra, cuando la palabra debe ser la clave del contacto que debo tener yo con Dios a través de su palabra. El padre Benedicto XVI, Benedicto XVI dice en su exhortación religiosa que en
en el sacramento de la Eucaristía hay dos grandes momentos. Sí, El de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. así es. ¿Por qué se ha, vamos a decir, se ha pasado a un lado la liturgia de la palabra y se ha centrado todo en la Eucaristía? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora tiene que llegar un Papa, Benedicto XVI, y decir, ojo, en este sacramento hay dos partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Es curioso que me preguntas algo sobre lo que tuve que hablar el domingo pasado. ¿Por qué? Porque me dicen, mira, hay predicadores de otras iglesias que atraen mucha gente y hablan y hablan y hablan. Bien, es la palabra. Pero la celebración nuestra no consiste en la celebración de la palabra solamente, porque en la palabra es Jesús quien nos habla, ¿verdad? Pero en la Eucaristía es Jesús, su persona, el que se nos entrega. Entonces ha de haber una correlación entre uno y otro. Quizás años atrás se ponía tanto interés en recibir al Señor que se prescindía un poco de su palabra. Ahora puede que suceda, puede nada más que suceda, o que venga el peligro contrario, que me dedique solamente a la palabra y prescinda de la presencia real de Jesús. Y la presencia real de Jesús es no solamente he recibido a Jesús, fijémonos en la expresión de la consagración. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y puede que nos quedemos ahí. Hay que dar un paso más. Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Yo no recibo al Señor Jesús sin más. Lo recibo en su condición de integrarse por nosotros. Entonces la comunión no consiste solamente en recibir materialmente el cuerpo de Cristo, sino en entrar en el sentido de la entrega que Jesús hace de sí mismo, que es expresión suprema de obediencia al Padre y expresión suprema de amor a los hermanos. Ahí está la comunión con Cristo en el aspecto de su persona. La palabra va preparando por cuanto que subraya este aspecto o subraya este otro aspecto, que nos hace entender esa comunión con el Señor que se concentra en la muerte, en la resurrección y en la venida del Señor. Muy bien, vamos un momento con el equipo de Resumen AR, que ya está preparado para darnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR que nos ha compartido las noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Seguimos aquí en el Sembrador Nueva Evangelización, también a través de YouTube, en CEAR Television Network. Estamos hablando de la Palabra de Dios, la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Con nosotros está un agustino recoleto, Fray José Antonio Ciordia Castillo. Él estuvo formando a muchos agustinos recoletos a través de la Sagrada Escritura desde la experiencia, ¿no?, con el sistema constructivista, que es desde la experiencia para vivirlo. Bueno, pues Padre José Antonio, Fray José Antonio, en la vida monástica la palabra de Dios es fundamental. Y yo sé que hay algunos conventos de religiosas contemplativas, agustinas recoletas y de otras órdenes. No voy a citar para no dejarme porque llegan correos. Bueno, ¿qué tan importante es esta vivencia, que ellas sigan recuperando esa palabra de Dios, conservando esa tradición de vivir la palabra de Dios y que sea el centro de la vida monástica? Bien, quizás la expresión no es del todo acertada, porque la palabra de Dios no es totalmente el centro de la vida monástica, son los sacramentos también, que ahí está la celebración de la Eucaristía, ¿no? Exactamente. Y también la celebración del sacramento de la reconciliación, por ejemplo, ¿no? O sea que en toda esa intervención que hace Jesús a través del ministro, los sacramentos, está, pues, no digo sostenida, sino iluminada por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando en el monasterio, sea esta persona o aquella, tiene una
una dedicación especial a la palabra, de una manera o de otra existe una referencia a la celebración también de los sacramentos y de la construcción de la comunidad. Porque si tú tienes como, vamos a ver, esa, no digo preferencia, sino esa importancia e interés porque la palabra llega a ti en cuanto eres miembro de una comunidad y tiene resonancia hacia los demás. Y los demás, cuando se encuentren con la palabra, han de dejar abierta la ventana o la posibilidad para que la palabra tenga también resonancia comunitaria. Entonces, siendo como es la palabra de Dios, que es eficaz y es viva, y puede cambiar a la persona. Recuerden aquello de Isaías, el agua que desciende y la nieve que desciende no vuelven sin éxito o sin resultado al Padre, ¿verdad? Pues ahí estamos. Importante por cuanto mantiene una comunicación con Dios Salvador en Cristo Jesús mediante la presencia o fuerza del Espíritu Santo en el gran contexto de la Iglesia. Siempre ha sido, pues, la Biblia, por decirlo bien, la palabra de Dios, alimento, se le llama así, alimento, pues, de la relación del hombre con Dios y de la relación del hombre con los hermanos. Esas dos vertientes no se pueden separar. La Eucaristía es el momento culmen de la fraternidad, de la vida común, de la vida monástica. La Eucaristía. Todos sabemos en este momento que, la mayor parte sabemos que no en los lugares que deseamos puede llegar el sacerdote a celebrar la Eucaristía. Probablemente a través de este canal nos estén viendo ministros de la palabra. ¿Qué tres cosas fundamentales usted les diría a los ministros de la palabra a la hora de ellos presidir la liturgia de la palabra cuando no está el sacerdote? Bien, en primer lugar, ha de centrarse antes de la celebración en la palabra sobre la que o de la que va a hablar. Y concentrarse es tener a mano quizás algún buen comentario que le ayude. Pero ha de dedicar un tiempo a enfrentarse con ella. Y es primero, pedir al Padre. Dice el Concilio Vaticano II que en las Sagradas Escrituras Dios como Padre amantísimo sale al encuentro de sus fieles para conversar con ellos. Entonces ha de haber una conversación. Está la oración. Saber quién me habla es Dios. Y me habla a mí y habla a los demás. Si te mantengo el respeto, la atención y estoy convencido del valor de quién me habla, hay una abertura. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, que aprenda lo que me dices. Señor, ayúdame a hacer lo que me estás hablando, ¿no? Y en ese aspecto, pues habrá coloraciones o, digamos, vamos a llamar a inspiraciones concretas que se ciñen al momento y a la situación en la que estoy yo preparándome para decir la palabra. Y entonces el individuo, la persona, pues va enriqueciéndose a sí misma. ¿Y qué es? Pues aquello que decían ya hasta los escolásticos, como es contemplata alis tradere. Lo contemplado, entregar a los demás. Primero vamos a contemplarla y a medida que vayamos entrando se enriquecerá nuestro corazón y adquiriremos mayor facilidad para ilustrarla, como decía el Evangelio de hoy, creo que era el padre de familias que saca de lo antiguo, de lo nuevo. ¿Por qué? Porque le está resonando la palabra, porque ha dedicado un tiempo, le ha acompañado la oración y naturalmente ha surgido de él un deseo de compartir. Y lo hace en nombre de la comunidad, de la Iglesia en el fondo, ¿verdad? A la comunidad que también es la Iglesia. Se mueve. San Agustín es un gran comentarista de la palabra de Dios. Es. Y un biblista, ¿qué diría de San Agustín cuando comenta la palabra de Dios? Me da la impresión, lo leí una vez y creo que es así, que cuando habla de esos temas deja traslucir lo que parece que él vio en San Ambrosio, que se preparaba, paseaba por aquí, por allá, daba vueltas en su corazón la palabra que había escuchado y trataba de eso,
de hacerla personal con una resonancia eclesial. Entonces está, como digo, la oración, está el tiempo dedicado, está la abertura a la acción del Espíritu para que yo pueda saborear lo que estoy meditando, ¿verdad? Y entregarlo buenamente a la comunidad. Digo lo que siento y siento lo que digo. Aunque a veces quizás no sientas nada, pero estás convencido de que aquella palabra tiene la eficacia de mover el corazón, de ilustrar y de arrastrar tras de sí al fiel que está escuchando. Hay una preparación, sí. Un libro del cual se han hecho muchas películas y en el que hay muchas interpretaciones, el Apocalipsis. ¿Qué destacaría de él? Pues de principio es un libro escrito para consolar, no para amedrentar. Era consolar a los cristianos, especialmente, que estaban bajo el peso de la persecución. Esto ya pasará. Y va nombrando, bueno, presenta el panorama que no solamente se dio entonces, sino que abre una especie de ventanal para decir que aquello que sucede entonces ha de suceder o puede suceder en cualquier momento de la historia. ¿Qué postura tomará el cristiano? Y por eso se nos habla de los que ya participan de la liturgia celeste. Allá está Dios, allá están los ancianos, están los animales, están los ángeles, y entonces aquella liturgia quiere hacerse presente de alguna manera en la liturgia de este mundo. Y conecta a los dos. Por lo tanto, al darle sentido a la realidad concreta de ser cristiano aquí, al darle ese sentido, da consuelo y da naturalmente la respuesta a qué sucede, qué nos espera. Allí está el Señor. Y en efecto, al final del Apocalipsis, lo que se describe es la Jerusalén celestial. Allá no habrá templo, Dios será su templo y nosotros también su templo. Allí no habrá luz, Dios será nuestra luz. Y claro, mirando al final se puede entender con más profundidad los pasos o los estadios o todo ese conjunto de cosas que a su modo y manera el autor lo está expresando, con estilo realmente pues, exótico para nosotros. En los 144.000 señalados. Pues 144 pues es el 12 por 12. 12 son las tribus de Israel y aparecen mencionadas ahí. 12 los apóstoles, pero pongamos las tribus de Israel. Entonces era el pueblo entero multiplicado por sí mismo, como diciendo, ¡ah, hay cantidad! ¿Eh? Ajá. Por ahí va la cosa. Perfecto. Esto es una cosa que también preguntan a veces porque pues van de otras religiones o de otras sectas diciendo esto de los 144.000 señalados. Padre José Antonio, ¿qué libro del Nuevo Testamento para usted es el favorito? De momento, del luego son todos, pero tengo cierta afición a San Juan, el Evangelio de San Juan con la carta primera que está atribuida también a San Juan. ¿Qué es lo que le llama la atención de él? Pues la profundidad que me ofrece, que ya se introduce no solamente en el detalle concreto, sino que los detalles que aparecen en San Juan llevan una fuerza significativa. No es un detalle cualquiera, sino que San Juan construye más o menos así los relatos. El relato en San Juan sabemos dónde está Jesús y cuándo. Y entonces los detalles contribuyen a iluminar la manifestación que hace Jesús de sí mismo en su condición de Hijo de Dios y en su condición de Salvador. Pongamos, por ejemplo, las bodas de Caná, ¿verdad? Las bodas de Caná, si lo lees superficialmente, ¡ay, qué maravilla! Convirtió el agua en vino y ahí se queda la cosa. Pero al final del relato dice que sus discípulos creyeron en Jesús porque vieron su gloria. ¿Qué gloria es esta? La manifestación del poder salvador que el Padre ha dado a su Hijo. ¿Cómo lo vieron? Porque los sirvientes vieron el milagro, pero no dice que creyeron en él. Los discípulos sí.
Entonces vieron en los detalles, que parece así, el agua en vino. ¿Qué agua? De la purificación de los judíos. ¿Qué vino? El de la gran fiesta de la que han hablado antes los profetas, de las bodas del Mesías con su esposa, más o menos, ¿no? Entonces Jesús trae un don que capacita a la humanidad, da vía, pues, para celebrar, pues, el encuentro con Dios mismo en Cristo Jesús. Entonces San Agustín dirá que el vino sería el don del Espíritu Santo, que nos capacita para estar en comunión los unos con los otros y estar en comunión con Dios. Pero ese vino resulta que es abundante, unos 100 litros, o más de 100 litros, ¿no? Y además es el mejor, y es el de última hora. Todos esos detallitos ilustran el acontecimiento de que Jesús trae algo que hace viable la gran fiesta que Dios había anunciado para los últimos tiempos. Esta fiesta es debida a algo que Él trae, pongamos el Espíritu, es abundante, dirá después que da el Espíritu sin medida, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos hace ver que esa abundancia lleva una cualidad de ser el mejor y es el de última hora. Jesús, pues, el que en última hora trae lo que el Padre había prometido. Muchísimas gracias por compartir pues, todo esto que va viviendo Fray José Antonio Ciordia Castillo, Agustino Recoleto. Gracias a ustedes. Algunas de las preguntas que nos envían por email aquí las hemos hecho. Con mucho gusto nos la ha respondido el Padre José Antonio. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.